Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a una nueva sesión de e-learning del curso de Pensamiento Lógico Matemático del periodo 2022 del 1601. Mi nombre, quien les está acompañando esta noche, es Nevardo Alonso Ayala Rojas, tutor del curso de la zona Centro-Oriente, Ciudad Bucaramanga. Vamos a conocer en la noche de hoy todos los temas relacionados con la unidad 2, proposiciones y cuantificadores categóricos. Bueno, entonces, a medida que vayamos pasando los temas, voy a abrir una sesión de preguntas para que ustedes vayan aclarando esas inquietudes que tengan. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar entonces, ¿qué es lo que tenemos para la noche de hoy? Entonces, esta noche vamos a tratar los temas de cuantificadores, proposiciones categóricas. Vamos a conocer la simbología y los diagramas para las proposiciones categóricas, que son las proposiciones contradictorias, contrarias, subcontrarias, y vamos a hablar del tema de razonamiento deductivo e inductivo. Primero que todo vamos a hablar de qué es un cuantificador. Un cuantificador es una expresión que nos permite determinar una cantidad dentro de una proposición. ¿Cuáles son esos cuantificadores? Los cuantificadores son todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos uno o uno, algún o alguno. Esos son cuantificadores que nos van a permitir trabajar nuestros temas de esta manera. Bueno, ¿qué cuantificadores tenemos? Primero, identifiquemos el cuantificador universal. El cuantificador universal es una proposición que es verdadera para todos sus valores X en el universo. Y lo vamos a identificar por medio de este símbolo, este simbolito que tenemos aquí. No se me vayan a distraer, por favor, y regálenme un poquito de atención porque después me preguntan cuál es el símbolo que no logré entender. Bueno, entonces por favor me regalan aquí 5 para que esto de pronto no nos demoramos tanto. Este símbolo que parece una volteada, ese es el que nos va a representar el cuantificador universal. Bueno, entonces tenemos el cuantificador universal afirmativo y el cuantificador universal negativo. Como es negativo, pues ya sabemos que le vamos a agregar la negación a ese símbolo, ¿cierto? Bien, también tenemos el cuantificador existencial o particular. El cuantificador existencial o particular lo vamos a identificar por medio de este símbolo, esta E que es volteada, ¿sí? Una E volteada. Estos dos símbolos lo encontramos en Word. Esos están ahí. Nos demoramos un poquito en encontrarlos, pero les aseguro que está ahí. Bueno, entonces, ese simbolito que es una E volteada me va a representar siempre un cuantificador existencial. Y tenemos, al igual que el universal, tenemos el existencial afirmativo y el existencial negativo. Entonces, de esta forma, con estos símbolos, vamos a representar todo lo referente a cuantificadores. ¿Listo? A cuantificadores. Entonces, de acuerdo a esto, el cuantificador universal lo vamos a interpretar de la siguiente forma. Ojo, pongan atención porque esto es lo que nos sirve para el ejercicio número 1 de nuestras guías. Entonces, el cuantificador universal afirmativo lo vamos a identificar por medio de esta A, ya sabemos, ¿no? Y lo vamos a interpretar de la siguiente manera. Tenemos para todo X que pertenece a un universal de un dx. Ahorita, eso parece gringo para todos, ¿cierto? Y ahorita en el ejemplo vamos a ver cómo es que lo vamos a interpretar. Entonces, para todo X que pertenece a un Q de un dx, se transcribe en eso, dice, para todo X se cumple un dx. ¿Listo? El universal afirmativo. Se cumple un dx. Y el universal negativo, para el universal negativo, nosotros tenemos que decir que para todo X que pertenece a un universal, no se cumple un dx. Bueno, para todo X no se cumple un dx.
Entonces observen que el negativo ya lleva su símbolo de negación. ¿Vale? Entonces ya tenemos cómo identificar el cuantificador universal afirmativo y el cuantificador universal negativo. De esta forma, nosotros vamos a tener el siguiente ejemplo. Entonces, ojo aquí con el ejemplo que es más claro para poder entender qué es lo que nos están diciendo allá. Es que a veces nos hablan como en gringo. Entonces, el universal afirmativo nos dice, el ejemplo es, todas las frutas son dulces. Esta es mi proposición. Proposición, no preposición, ni nada de esa otra cosa. ¿Listo? Proposición. Entonces, mi proposición dice, todas las frutas son dulces. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Entonces decimos, para todo X. ¿Qué es esta X? Esta X va a hacer referencia a las frutas, a una fruta, a las frutas, ¿sí? Que pertenecen a un universal. ¿Cuál es el universal? Pues el universal de las frutas, ¿cierto? Entonces la X me va a representar una fruta cualquiera, una fruta la que sea. Y la U me va a representar el universal. ¿Cuál es el universal aquí? Las frutas. ¿Listo? Y el DX me va a representar, la D me va a representar la cualidad de las frutas, que son dulces, o sea, la D aquí en mayúscula me va a representar la palabra dulces, y la X ya sabemos que es una fruta. Entonces, ¿cómo la decimos? Para toda fruta, para toda X, ya sabemos, la X es una fruta, para toda fruta X que pertenece a un universal de frutas, esas frutas son dulces. ¿Listo? Esa es la forma como vamos a interpretar ese cuantificador. ¿Listo? Entonces, fíjense que no es difícil, simplemente es ponerle el sentido de qué es lo que nos está diciendo. Entonces, para todo X que pertenece a un U de un DX, me quiere decir, para todo X, es decir, para toda fruta que pertenece a un universal de frutas, esas frutas son dulces. ¿Listo? Ahí es cuando nos están diciendo, para todo X se cumple un DX. Cuando se cumple, ya sabemos que es universal afirmativo. ¿Vale? Y eso es lo que nos traduce aquí, miren. Entonces, ¿cómo vamos a escribir nosotros en nuestro ejercicio? Escribimos todas las frutas X, tal que esas X son dulces. Pero en el ejercicio, en el desarrollo, vamos a escribirla de esta forma. Entonces, para todo X que pertenece a un universal, esa X es dulce. Si nosotros escribimos esta partecita en nuestro trabajo, es válido. Con eso estamos escribiendo la respuesta de nuestro ejercicio. ¿Listo? Pues téngalo en cuenta. Para todo X que pertenece a un universal, ese X es dulce. En el caso de las frutas, ¿no? Ya desde luego cada uno mirará cuál es el ejercicio que tiene allá cada uno. ¿Cómo es en el universal negativo? Entonces, en el universal negativo nos dice, ninguna fruta es dulce. ¿Listo? Entonces me dice, por favor me cierran micrófonos para no tener aquí interferencia. Mantengamos los micrófonos cerrados, por favor. ¿Listo? Laura Viviana, por favor me cierra micrófono. Gracias por la colaboración. Bueno, entonces, el universal negativo, ¿cómo funciona? El universal negativo me dice, ninguna fruta es dulce. Este es el ejemplo. Ninguna fruta es dulce. Cuando me hablan de ninguna, ya sé automáticamente que es un universal negativo. ¿Listo? ¿Cómo la voy a interpretar? Entonces me dice, para todo X que pertenece a una U, ya sabemos que la X es una fruta, ¿cierto? Para toda fruta X que pertenece a un universal de frutas, esas frutas no son dulces. Esas frutas no son dulces. Entonces son un no de X. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos traduce el español? Nos dice, para todo X no se cumple un de X. Todas las frutas X, tal que esa X no es dulce. ¿Cómo la podemos escribir una universal negativa en lenguaje formal? La escribimos para todo X que pertenece a un universal, esa X no es dulce. Esa X no es dulce. Ah, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Cuál es el sujeto aquí? ¿Cuál es el predicado y dónde está el verbo? Entonces, teniendo en cuenta eso, yo puedo Profe, transformar. repítamela. ¿Qué le repito?
¿Qué le repito? La negativa, profe. ¿Qué estaba haciendo que no me prestó atención? Sí, yo le estaba prestando atención, es que estaba copiando en el cuaderno, profe. Listo, bien. Listo, entonces repito la universal negativa. Cierra el micrófono, Gerson, por favor, gracias. Entonces, hablamos del universal negativo, decimos, cuando, Gerson, por favor, el micrófono. El ejemplo es, ninguna fruta es dulce. ¿Ya? Gerson, el micrófono. Ya. El universal negativo dice, ninguna fruta es dulce. Que cuando tengo el cuantificador, la palabra ninguna, automáticamente sé que es universal negativo. ¿Listo? ¿Cómo lo voy a interpretar? Para todo X, para toda fruta X, que pertenece a un universal, ese universal es de fruta, ya sabemos, esa fruta no es dulce. Es decir, un no de X. ¿Sí? Para todo X no se cumple un de X. En lenguaje formal, lo decimos, para todo X que pertenece a un universal, esa X no es dulce. Esta es la forma que vamos a escribir en nuestros ejercicios para poder entregar el apoyo. ¿Listo? Bien, entonces, ¿listo, Gerson? Creo que sí. Entonces, supongo que sí. Listo. Bien, entonces, seguimos. ¿Qué es lo que pasa con el cuantificador existencial? Pues es la misma interpretación que tuvimos con el universal, pero aquí va a ser con una simbología diferente, ¿sí? Entonces, el cuantificador existencial, ya sabemos que lo vamos a reconocer por medio de esta E invertida. Yuri, por favor, me cierra el micrófono y me regala aquí atención, es tan gentil. Yuri Arenas. Yuri Arenas no está por ahí, eso significa que hoy... Ay, gracias. Gracias, Yuri, muy amable. Eso sí me indica que sí está prestándome atención. Bien, continuamos. El existencial afirmativo lo vamos a identificar por medio de la invertida y lo vamos a interpretar de la siguiente forma. Existe un X que pertenece a un universal de un P de X. Yuri, por favor, el micrófono quieto. Gracias, Yuri. Es que eso nos interrumpe la continuidad de la explicación y quedamos perdidos. Después quedamos otra vez en la inopia. Por favor, colabórenme con eso, ¿vale? Entonces, decimos, para existe un X que pertenece a un universal de un P de X. Ya ahorita en los ejemplos lo vamos a conocer como este. En este caso decimos, hay al menos un X o existe un X que se cumple un P de X, el universal afirmativo. Fíjense, ¿sí? Cuando estamos de afirmativo es porque el verbo es que está en presente, que sí existe, que se puede, que no tiene la negación. Entonces, si no tiene la negación, ya sabemos que es un afirmativo, ya sea el universal o el existencial. Como en el existencial negativo. En el existencial negativo nos dice, existe un X que pertenece a un universal y ese no tiene un P de X. No es un P de X. Hay al menos un X donde no se cumple ese P de X. ¿Vale? Bien, esa es la teoría y esa es la interpretación que nos da esto. Pero con el ejemplo creo que nosotros tenemos una mejor claridad. ¿Cómo es el ejemplo? Con el existencial afirmativo. Aquí nos dice, ojo, aquí nos dice, entonces tenemos, algunos estudiantes son de pensamiento lógico-matemático. ¿Listo? Entonces, algunos, mire, cuando tiene la palabra algunos, ya sabemos que es existencial. Ah, bueno, entonces, algunos, entonces me dice, existe un X que pertenece a un universal. Ya sabemos que esta X, ¿qué es? ¿A qué hace referencia esta X? A ver, ahora sí. Ah, muy bien, estudiantes. Muy bien, excelente. Esta X me hace referencia a estudiantes. Excelente, muy bien. Y esta U, que pertenece a U, esta U,
¿Esta U a qué hace referencia? A un universal. A un universal que se llama estudiantes. ¿Sí? El universal se llama estudiantes. Son de pensamiento. Listo, entonces me dice, existe un X que pertenece a un universal de un P de X. Esta P que tengo aquí me va a representar lo que dice pensamiento lógico matemático. ¿Listo? Entonces esta P me va a representar. La X significa estudiantes. La X significa estudiante. Representa la ¿Y palabra la U también? estudiante. 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 Y la U es el universal. ¿Cuál es el universal de estudiante? Pues estudiantes. ¿Sí? La U es el universal. Y este es el total. ¿Cuántos? Todos. Todos los quienes. Todos los X. ¿Cuáles son los X? Los estudiantes. ¿Sí? ¿Listo? Bien. Entonces, aquí me dice, hay al menos un X donde se cumple un P de X. Quiere decir que existe algún estudiante X, cualquier estudiante, un estudiante cualquiera, un estudiante X, tal que ese X, tal que ese estudiante X es del pensamiento lógico matemático. Fíjense la interpretación. Entonces, ¿cómo vamos a escribirlo en el trabajo? Pues si tenemos un existencial afirmativo, pues escribimos, o existe un X que pertenece a un U, donde ese X es de pensamiento lógico matemático. Y listo, fíjense, facilito, simplemente es traducir lo que tenemos arriba en un lenguaje simbólico, en lenguaje formal. ¿Sí? Pues fíjense que no es difícil, lo único que tenemos que interpretarlo, que es lo que tenemos que hacer. Así es todo, ¿vale? Entonces, tenemos, así como Y tenemos... profe, Señor, ¿por qué eso va en preparar? espéreme, ahorita hablamos, contestamos preguntas. Bueno, porque si no se me pasa el tiempo con preguntas. ¿Listo? Así como tenemos el existencial afirmativo, tenemos el existencial negativo. Entonces, en el existencial negativo, nos dicen, algunas estudiantes no son de pensamiento lógico. Algunos estudiantes no son de pensamiento lógico. Entonces decimos, existe un X que pertenece a un U donde no P de X, donde no son del curso de pensamiento lógico matemático, ¿quiénes? Esas X. ¿Listo? Donde no son del curso, esas estudiantes X. Es decir, hay al menos un X que no se cumple un P de X. ¿Cómo lo escribimos? Pues lo mismo. Existe un X que pertenece a U donde ese X no es del pensamiento lógico matemático. Recuerden que si es existencial negativo, obligatoriamente debe llevar la palabra no, la negación. Si no, no estamos hablando de un existencial afirmativo. Ahora sí, preguntas. ¿Quién me iba a preguntar? Ahí donde usted está señalando, debajo de donde dice algunas estudiantes no son de pensamiento lógico matemático, donde aparece bueno, la E, es existencial negativo, que dice, bueno, que algunas estudiantes, bueno, la E que es lo que significa, bueno, pertenecen al universal de estudiantes, exacto, 2 puntos, dice, no pertenece ¿No al pertenece? conjunto de ¿Cuál no estudiantes. pertenece? Aquí no hay ningún pertenece. ¿Cuál es el Perdón, símbolo de pertenece? El símbolo de pertenece es este. no son. Ah, bueno, eso sí, más bien. Esto, No son. esta negación, pero mi tablero. Esta negación que yo tengo aquí me está haciendo claridad. Esto. ¿Ya? De que no son. Exactamente. Entonces, Que no X son. representa a estudiantes. ¿Eh? O no, o representa a esa parte del X universal de representa estudiantes. estudiantes. No se me enreden ni me confundan por todo lado. X representa estudiantes. X siempre va a ser estudiante. ¿Listo? Así como en el anterior, la X me va a representar una fruta. ¿Vale? Profe, una pregunta. Esto siempre se va a poner, digamos, ahí donde dice E de X pertenece a U, siempre se pone así igual. Sí, señor. Sí, señor. Ah, Igualito. Siempre. ok, bueno, gracias, profe. Sí, señor, porque esta es la forma, la estructura de la presentación de la solución del ejercicio. ¿Quién fue el que me preguntó anteriormente, que no vi el nombre? ¿Sí quedó claro? Luis. ¿Sí fue Luis?
Profe, Señora, una pregunta. Por ejemplo, ahí en la fórmula, ¿siempre va a ir esa P? aquí no hay fórmulas, porque aquí no estamos trabajando con química, ni con Bueno, física, ni con ahí nada de eso. en la representación, o sea, en eso, ¿siempre va a ir la P? No, ya dije que la P me va a representar la palabra pensamiento lógico matemático, así como la Ah, D en el anterior me va a representar la palabra dulces. Si en su Disculpe, ejercicio, profe, puede ser espere, cualquier, puede ser, espere. Si en su ejercicio está está la palabra gato, pues será una G de X, ¿cierto? Cojan la ok. primera letra de esa palabra y esa es la que va a representar. Ah, bueno, profe, gracias. Ahora sí, cualquiera, ¿cómo era? ¿Qué me decían? Por eso fue que lo callé para ver si me Profe, ponía. buenas noches. Buenas noches, señora. Ay, cuénteme, Tengo dos preguntas rápidamente. rápida. Por ejemplo, cuando es primera persona, ¿qué tipo de cuantificador utilizo? No importa. Porque usted me nombra algunos. No tenemos primeras personas ni segundas personas. Estamos hablando de cuantificadores, de todos o algunos. ¿Listo? Aquí no hay primeras Ok. personas. Ah, Por eso bueno. son cuantificadores. Si yo en cuantificador estamos hablando de hartos, de muchos, o de algo, al menos unos. ¿Sí? Bueno, sí, ya entendí. Bueno. Bueno. ¿Y la otra? No, ¿La otra? en relación a esa, pero ya. Pero sí, ¿quedó claro? Aquí no Sí, estamos señor. hablando de primeras personas. O sea, yo soy este. No, ese yo, ni ese tú, ni ese él, aquí no se tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque esto es lógica matemática, no es español ni es matemática tradicional. Es como en la tarea anterior, que había un ejercicio que decía que que si divido a 6 y obtengo no sé qué. Algunos escribieron, pues no hay residuo, por lo tanto no se puede hacer la operación matemática. Aquí no hacemos operaciones matemáticas, aquí trabajamos con proposiciones, premisas, leyes y otras cositas, ¿sí? Fíjense que aquí no hemos hecho ninguna operación matemática. Entonces, como aquí no trabajamos en forma personal ni a nombres propios, sino aquí estamos trabajando con cuantificadores, los cuantificadores que hablamos en la primera parte, que ¿cuáles eran? Los cuantificadores, aquí los tenía, nos decíamos que eran todos, algunos, ninguno, no todos. Estos son los que estamos trabajando aquí. ¿Ya? Entonces, aquí no existen primeras personas, ¿vale? Profe, otra pregunta. Otra Por pregunta. ejemplo, ¿para qué clase o qué tipo de cuantificador voy a colocar cuando es universal o existencial? ¿O para todos los dos aplica? El que usted tenga en la proposición, porque la proposición es la que usted es la que le está diciendo qué tipo de cuantificador es el que tiene. Usted no puede asignarlo, porque ya lo tiene en su proposición. Esta es mi proposición. ¿Qué tipo de cuantificador tengo aquí? ¿Cuál es el Algunas. cuantificador? Muy bien. Algunas, ¿cierto? Y como es algunas, ¿qué tipo de cuantificador es? Pues es un cuantificador que se llama existencial. Existencial. No más. ¿Listo? profe, o Cuando sea, le meta la palabra no son, entonces ahí sí ya estoy haciendo referencia a que es un Negativo. existencial negativo. ¿Vale? Entonces la proposición que usted tiene es la que le dice qué tipo de cuantificador es el que tiene. ¿Listo? Ok. Señor. Muchas Ok, gracias. con gusto. profe, o sea, siempre que aparezca algunas o algunos, es un existencial, ¿cierto? Sí, ¿O hay señor. algo Ya otra, ahorita vamos, ya otra ahorita, palabra? espérenme. No se me adelante, ya vamos a ver cómo podemos clasificar esos cuantificadores. ¿Listo? Espérenme a ver. Si en el transcurso de la exposición le logro aclarar esa duda. ¿Vale? Entonces continuemos ahorita con la explicación y ya tendremos nuevas preguntas. Listo. Entonces, ¿qué tenemos como proposiciones categóricas? Las proposiciones categóricas son las proposiciones que nos permiten tener un enunciado de personas o de miembros, más que todo, de dos clases y la relación que existe entre ellos. ¿Cómo así? Sí, mire, aquí tengo dos ejemplos. Puede ser, todos los futbolistas son buenos jugadores. ¿Cuáles son los miembros de las dos clases? Pues los futbolistas. ¿Y qué relación existe entre ellos? Pues que los futbolistas son buenos jugadores.
¿cierto? Bueno, algunos hay troncos, otros son petustes, pero bueno, no vamos a especificar aquí qué clase tenemos. Pero eso es lo que me dice la clase de miembros y la relación que existe. Entonces aquí también tenemos que algunos futbolistas, no todos, fíjense, algunos, no, ¿cuál es la relación que existe? Que no son buenos jugadores. ¿Listo? Lo mismo, todos los autores son buenos escritores. Algunos autores son buenos escritores. Entonces, esos son de relación. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo siguiente. Para eso vamos a conocer qué es una proposición. ¿Cómo vamos a tener en cuenta nuestras proposiciones aquí? Una proposición para estos trabajos vamos a tener un cuantificador. Una proposición debe tener un cuantificador, debe tener un término sujeto, debe tener la cualidad o cópula y un término predicado. Esa es la estructura que debe tener una proposición. ¿Se acuerdan que en el español nos decían que toda oración tenía sujeto, verbo, predicado? Aquí funciona lo mismo, solamente que los vamos a llamar cuantificador, término sujeto, cualidad cópula y término predicado. ¿Vale? Permítame, aquí hago aquí un breve paréntesis. ¿Listo? Bueno, Señor. entonces, para poder determinar y entregar el desarrollo de otro de los ejercicios que nos entregan, allá nos aportan una estructura como esta, como este cuadrito que ustedes ven en pantalla. ¿Sí? En esa estructura vamos a determinar cuál es el cuantificador, término sujeto, cualidad cópula y término predicado. ¿Listo? Habiendo hecho eso, vamos a determinar qué tipo de proposición es. ¿Qué tipo de proposición es? Por ejemplo, entonces, tengo proposiciones tipo A. ¿Cómo sé que es una proposición tipo A? Cuando es tipo A es porque su cuantificador es universal afirmativo. Es cuando su cuantificador es universal. ¿Sí? Cuando el cuantificador es universal. Y la cualidad o cópula es afirmativa. Cuando se cumple que el cuantificador es universal y la cualidad es afirmativa, decimos que es una universal afirmativa, es decir, una proposición tipo A. ¿Sí? Fácil, ¿no? Entonces ya sabemos, un cuantificador, ya vamos a mirar los cuantificadores, no se preocupen. Entonces el cuantificador universal, cualidad afirmativa, tipo A. Tenemos las proposiciones tipo E. ¿Cómo sé que es una proposición tipo E? Cuando es una universal negativa. Tipo E cuando es universal negativa. ¿Y cómo sé que es universal negativa? Pues fácil, voy a identificar su cuantificador que sea universal negativo o que sea el cuantificador universal y su cualidad que sea negativa. ¿Listo? Que el cuantificador sea universal y su cualidad sea negativa. Es decir, ningún S es P. O también lo puedo identificar como todo S no es P. Aquí suena como si le estuvieran a uno hablando en chino. ¿Sí? O sea, no se preocupen que ya más adelante vamos a comprender de qué es lo que nos están hablando aquí. Pero necesito que entendamos esta parte. Esa es la proposición tipo A y tipo E. Existe la proposición tipo I. Una proposición tipo I es cuando tengo que es una particular afirmativa. ¿Y cuándo es particular afirmativa? Cuando el cuantificador es particular y su cualidad es afirmativa. Es decir, algunos S, fíjense, aquí algunos S son P. ¿Listo? Entonces, cuando tengo el cuantificador particular será algunos. Y la cualidad afirmativa son. ¿Listo? Entonces, fíjense. Lo mismo pasó con las proposiciones tipo A. Universal afirmativa. Cuando es universal, entonces ya sabemos que es todo. Y cualidad afirmativa, ya sabemos que es la palabra es. ¿Listo? Fíjense que ahí estamos identificando todo. Bien, entonces esa es la proposición tipo de particular afirmativa, su cuantificador es particular y su cualidad afirmativa. Algunos S son P. Y tenemos las proposiciones tipo O.
Una proposición tipo E es cuando es una particular negativa. ¿Cómo es una particular negativa? ¿De qué está hablando? Pues de lo siguiente, mire. El cuantificador tiene que ser particular. Es decir, particular me dice que son algunos. Pero es igual que el anterior. No, sí, claro, porque mire, estamos hablando del cuantificador particular, mire. Cuantificador particular y cuantificador particular. Ah, bueno, entonces, cuando es cuantificador particular, ya sabemos que la palabra algunos, ¿cierto? Y si me dicen que la cualidad es negativa, ¿cuál es la cualidad? La cualidad es como si estuviéramos hablando del verbo. La cualidad es el verbo. Y me dice cualidad negativa, entonces fíjense que es negativa. Dice no son. ¿Sí? Entonces algunos no son. Algunos S no son P. Entonces si yo identifico eso, listo. Ya estoy comprendiendo mi tema y ya sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Para qué tengo que hacer eso? Resulta que allá nos piden que hagamos, según nuestra cantidad de cualidad, nos aportan esta tablita. ¿Sí? Entonces, esta tabla nos resume absolutamente todo. Miremos cómo es el cuento. Entonces, ya sabemos, cuando es tipo A, ya sabemos que es universal afirmativo. ¿Cuál es el esquema del universal afirmativo? Todo S es P, es decir, su cuantificador es universal y su cualidad es afirmativa, porque está en presente. ¿Listo? Aquí no podemos hablar del pasado, ni pretérito futuro, ni nada de esas cosas. Entonces, ¿es o no es? ¿Es blanco o es negro? Aquí es o no es. ¿Listo? ¿Cuál es el ejemplo para el universal afirmativo? Me dice, todos los hombres son mortales. Ah, bueno, entonces ya me están hablando de todos, si es todos, ya sé que es universal. Y son, entonces será afirmativo. ¿Listo? Entonces, universal, todos. Y afirmativo, la palabra son. ¿Listo? Fíjense, aquí este cuadrito nos está diciendo absolutamente todo, ya más fácil de entender. Cuando es una proposición tipo E, ya sabemos que es universal negativa. ¿Cómo es universal negativa? Pues el esquema me dice, ningún S es P. Ningún S es P. Ah, bueno, entonces, la palabra ninguno, ya sé que es simplemente universal a negativo. Mire, cuando ya me están hablando de ninguno, de ninguno, es porque absolutamente ninguno está cogiendo lo universal, que es ninguno, ¿sí? Entonces, con el cuadrito entiendo más. Muy bien, Jorge. Perfecto. Ese cuadrito es el que nos está diciendo. Cuando me dice ninguno, entonces ya sabe automáticamente que es universal negativo, a pesar de que su cualidad esté afirmativa, ¿sí? Pues fíjense, esta palabrita ya me está diciendo que es universal negativo. Y el ejemplo me dice, ningún hombre es mortal. ¿Vale? Fíjense. Esta es la forma de poder comprender esto. Bien. ¿Claro hasta ahí este pedacito? Para explicar los otros dos. Sí, profe, sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Perfecto. Sí, señor. Sí, está claro. Bien, excelente. Vamos a Una continuar. pregunta. Espérenme, ahorita preguntas. Ahorita preguntas. Todavía no. Todavía no. Espérenme 5. Ahorita abro el espacio de preguntas. ¿Vale? Cuando es una proposición tipo I, cuando es tipo I, sé que es particular afirmativo. ¿Cómo es particular afirmativo? Pues si me hablan de particular es porque es alguno, ¿cierto? Ah, bueno, entonces, algún SSP. Y afirmativo, pues estamos hablando aquí ya de lo que es la palabrita es o no es. Ejemplo, algún hombre es mortal. Entonces, cuando está la palabra algún, ya sé que es particular. ¿Listo? Lo mismo sucede con las proposiciones tipo O. ¿Qué me dice particular negativo? Particular, nuevamente, particular, la palabra algún, ¿cierto? Y negativo, fíjense que aquí ya el negativo, lo cambio por otro color, más bien para que tengamos esa diferencia. Fíjense que aquí ya el particular negativo me dice particular es con algún. Y negativo es con las palabras no es. No es. ¿Listo? Si yo no le agrego este no, si no le agrego este no, no estoy diciendo que es particular negativo. Entonces, ¿cómo me quedaría?
Pues particular afirmativo. Sin este o, sin este no, me va a quedar de otra forma. ¿Listo? Entonces, el ejemplo es, algún hombre no es mortal. ¿Listo? Bien. Espérenme con el ejemplo a ver si logramos aclarar alguna dudita que haya quedado ahí. Entonces, traigo, Qué pena, tutor. señor, deje la pena. Es que en el cuadro donde están las expresiones, en la parte de las afirmaciones, en la particular negativa, dice extensión de los términos, dice S es particular y P es universal. Y Sí, en el afirmativo S es particular y P es particular. sí, pero fíjense que la S forma parte de lo que conforma ya el resto de la expresión. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí este S es hombre. Fíjense que me está hablando de particular. Y la P es mortal. ¿Cierto? Es particular. Si me estuviera diciendo los hombres, sería universal. ¿Cierto? Y mortal, mortales, pues ya estaríamos también hablando de otra situación. ¿Vale? Por eso, o sea, Entonces, entonces en el cuadro, en la es- parte de negativa, Es que la S y la P no nos mal escrito. afecta, la S y la P no tiene mayor relevancia porque ese es como el sujeto y el otro el predicado. La S me va a representar sujeto y la P me va a representar el predicado, ¿sí? De la oración. En este caso será la cópula y el predicado de la oración, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es más que todo es el cuantificador y qué clase de cuantificador es el que tenemos. ¿Sí? Cuantificador y qué clase. Esto es lo más importante, lo más relevante en nuestra situación. Por eso yo no hablé de este otro cuadrito, de esta columna, porque no representa mayor relevancia en el desarrollo de nuestros ejercicios. Cuando nosotros queremos representar e identificar nuestra proposición, estas partecitas que estoy encerrando son las más importantes porque eso es la que me va a decir qué tipo de proposición es la que quiero obtener, es la que voy a obtener, si es tipo A, si es tipo E, si es tipo I o tipo O. ¿Sí? ¿Vale? Ok, sí, señor. Sí, Listo. señor, entendió. Ahora No sí. se sienta regañado, tranquilo. Solamente que quería aclararle que eso es algo que no. No, señor, tenía la duda de eso porque estaba mirando todo el cuadro y Ajá. pues miré esa parte. Listo, perfecto. Bien, entonces, tengan en cuenta este cuadro. Si quieren, tómenle una foto porque ahorita vamos a trabajar con eso. ¿Listo? Bien, para esto, Profe, vamos, señor. una pregunta, profesor. Solo hay 4 tipos de proposiciones, la A, la E, la I, la O. Sí, señor, no más. Ah, Solo vamos a tener tipo A, tipo E, tipo I o tipo O. ¿Listo? Solamente ese tipo de proposición. Bien, ¿alguna otra pregunta antes de pasar al ejercicio, al ejemplo? ¿Una pregunta? ¿Hasta ahora está quedando claro? Por el momento está quedando claro. Listo, gracias por la confirmación. Bien, listo. Bien, entonces, el ejemplo que les traigo es algo de lo que tenemos que hacer en nuestros ejercicios, en la guía. Entonces, el ejemplo es, mi proposición me dice, todos los árboles hacen parte del medio ambiente. Esa es mi proposición. ¿Cuál es el cuantificador de esta proposición? A ver. universal afirmativo. No, el cuantificador, no qué tipo de cuantificador. Todos, profe. Todos. Ah, eso. Ojo a la pregunta, ¿sí? No es que le pregunten, ¿dónde queda la cola? Usted diga atrás. No, la cola queda allá detrás de mí, la fila detrás, ¿cierto? Es muy diferente. Entonces, ojo en el momento de la pregunta. Entonces, ¿el cuantificador es qué me dijeron? Todos, profe. Excelente. Todos. Muy bien. Todos. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la cópula o cualidad de la proposición? Los árboles. Cualidad o cópula de la proposición. Hacen parte del medio ambiente. ¿Cuál?
¿Hacen? ¿Hacen? Hacen, profe. Por ahí uno solo me dijo, correcto. Hable, sí, muy hable bien. uno. Uno Hacen, solo, no, entre sí. todos, no importa, tranquilos, de eso se trata, que dialoguemos entre todos, no nos vamos a poner bravos porque uno o lo otro, ¿cierto? Yo hago la corrección en caso tal, no me preocupe por eso, frescos. Listo, hacen, esa es la cópula, ¿sí? Observen, entonces ya tengo el cuantificador que es todo y la cópula que es la palabra hacen. Quiere decir que esta es una proposición tipo, ahora sí, ¿cuál? Universal Afirmativo. afirmativa, universal afirmativa. Entonces, como es una, muy bien, Jorge, universal afirmativa, como es universal afirmativa, entonces me dice que, pero cierren el micrófono, por favor, cierren mi micrófono, cierren micrófonos. Les agradezco si cierran micrófonos después de la conversada. Listo, gracias. Entonces, como es universal afirmativa, me dice que todo ese es P. Listo, ya lo identifiqué. Ahora, de esto nos dicen que tenemos que sacar 3 ejemplos o 3 de la misma clase, del mismo tipo que tenemos que construir. Entonces, yo voy a construir una oración, una proposición que sea universal negativa, es decir, que sea ningún SSP con esta proposición. Con esta proposición voy a construir esta. ¿Cómo me quedaría? Una universal negativa. A ver. Sería, todos los árboles no hacen parte del medio ambiente. Universal negativa. Ningún. No todos los Pero hace parte del medio ambiente. tienen el soplete ahí, mire, lo tienen el soplete ahí. Por favor. Ningún árbol. ¿Sí Ningún. ven? Eso es lo que sucede también con los mensajes. Los mensajes a veces no los leemos completos y entonces nos vamos a meter a una web y resulta que es un e-learning el que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos vale. Tenemos que leer completo qué es lo que nos están diciendo. Mire, aquí está el soplete. Si es universal negativa, aquí ya me están diciendo qué es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar ningún árbol hace parte del medio ambiente. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí es lo fácil? Y así es todo el curso, imaginen. Ahora, voy a sacar una segunda. La segunda es una particular afirmativa. ¿Cómo me quedaría mi proposición particular afirmativa? Algún árbol hace parte del Eso, muy bien. Algunos árboles hacen parte del medio ambiente. En este caso no hay importancia si hablamos en plural o en particular, ¿sí? O en singular, perdón. Aquí podemos decir algún árbol hace parte del medio ambiente. O podemos decir algunos árboles hacen parte del medio ambiente. ¿Por qué algunos? Porque si nosotros miramos, aquí en la proposición me aparece todos y me dice árboles. Aquí está en plural, ¿ya? Entonces, como está en plural, yo tengo que convertir mi proposición en plural, no en singular. Profe, una pregunta. Señor. ¿S es árboles y P es medio ambiente? S es árboles y P parte del medio ambiente. Sí, señor. Ah, ok. Correcto. ¿Listo? Ahora, resulta que me falta la tercera que tengo que agregar a mi trabajo. Y voy a construirla como particular negativa. ¿Cómo me queda una particular negativa? No hacen parte del Algún árbol Algunos árboles no no hace hacen parte del medio ambiente. Exactamente. Algunos árboles no hacen parte del medio ambiente. ¿Sí? Y ya tengo, porque algunos ya lo dije, porque estoy hablando de en plural de algún sujeto. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Una pregunta, profesor. A ver la pregunta. ¿La hago yo o me la hace usted? En el desarrollo de la guía, uno de los ejercicios tiene como cúpula la palabra cuenta. ¿Qué? Por ejemplo, dice
el ejercicio, todos los ejercicios de las unidades 1, 2 y 3 cuentan con un video de apoyo. Ajá. ¿Y El cuantificador sería cuál sería el verbo? y la cúpula sería La cuentan. cópula, recuerden que es el verbo, ¿no? Entonces, allá analícelo cuál sería el verbo de esa expresión. La cualidad es el verbo. Cualidad o cópula. ¿Sí? ¿Listo? No le digo porque le estoy Sería la solucionando de palabra una cuentan. vez. No le digo si no le estaría solucionando ese ejercicio. Se trata es que usted haga su aporte. Ok, ¿Listo? Listo. Bueno, pues. Lo que pasa es que el internet ok, es ok, sí, señor. Bueno, ok, perfecto. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, inquietud que no sea del planteamiento de los ejercicios de la guía? ¿Listo? ¿Claro hasta ahí el tema? Profe, disculpe, la vez pasada que tuvimos el IRNES nos envió esta guía al correo. ¿También se puede esta vez? Sí se puede, pero en todo caso, sí, también se puede. Y esta queda publicado en esa sección donde se publican todas las sesiones de e-learning y web conferencias también. Entonces ustedes pueden acceder allá. Incluso los estudiantes míos, o Sí, todos claro. creo, creo que todos los estudiantes pueden acceder del grupo del Campus B, pueden acceder al foro de soporte técnico que yo generalmente estoy subiendo allá estas grabaciones. ¿Listo? Sí, profe, pero me refiero al archivo como tal de ¿Ah, esta sí? guía. Sí, si quieren, pues ya saben, a vuelta de correo, pues me escriben y a vuelta de correo les estaré enviando el material. Listo, vale, gracias. Ok, bien, entonces, como veo que ya quedó claro el ejercicio, vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Este cuadro, recuerden que es el importante para poder determinar eso. Por eso lo volví a publicar ahí. Ahora, clasificación de las proposiciones. Aparte de haber hecho lo anterior, ¿sí? O sea, de haber hecho esto, espérenme. Ahí. De haber hecho esto, vamos a determinar si son contrarias, subcontrarias, contradictorias o subalternas. ¿Ya? Después de haber creado el esquema, de haber dicho qué tipo es, nos piden que definamos qué clase de proposiciones son. Entonces, allá nos muestran este cuadrito, donde está la A, la E, la I y la O. Y una relación que existe entre cada una de ellas. Observen que hay una relación entre A y E, entre AI, entre IO, entre EO. Y de forma cruzada. ¿Cómo sé qué relación existe entre una proposición tipo A y tipo E? Pues si es tipo A y tipo E, pues yo voy a mirar en esta dirección y digo que son contrarias, ¿cierto? Así. Ahora, si es tipo I o tipo O, pues si es tipo I y tipo O, pues voy a decir que son subcontrarias. ¿Y por qué? Porque siendo particulares de la cualidad. También existe otras que se llaman la A con respecto a O. De cambio, borro mi tablero. Perdón, borro mi tablero. ¿Cómo? ¿No? A con respecto a O, entonces me dicen que A con respecto a O, pues serán contradictorias. Lo mismo sucederá si es I con respecto a E o E con respecto a I. Esto valga la dirección, esto es bidireccional para todos los casos, ¿no? Ya sea una con la otra con la una, etcétera, etcétera, etcétera. Y también lo mismo A con I, mi color, A con I, ya saben que son bidireccionales, o E con O. ¿Listo? Pues ahí vamos a decir qué clase de relación existe entre nuestras proposiciones, que es algo que nos permite complementar el ejercicio que nos están solicitando. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a desarrollar los siguientes ejemplos. Ojo, esto es lo que tenemos que hacer en nuestros ejercicios. ¿Listo? Allá nos entregan dos proposiciones. Nos entregan dos proposiciones. ¿Qué vamos a hacer con estas cosas? Pues listo, lo primero que tenemos es que determinar en esa estructura, tenemos que determinar cuál es el cuantificador, cuál es el término sujeto,
cuál es la cualidad o cópula y cuál es el término predicado. ¿Listo? Entonces, vamos a definir para la primera, para P. Este cuadro va a ser para P. Entonces, para la proposición P, ¿cuál será el cuantificador? Todos. Todos. Todos, muy bien. ¿Cuál será el término sujeto? Médicos. Médicos. Los Médicos. médicos, muy bien. ¿Cuál es la cualidad o cópula? Son, muy bien. Y el término predicado, Especialista. especialista. Excelente. Listo. ¿Qué tipo de proposición es? Universal afirmativa. Clasificamos a P como Universal afirmativa. Universal afirmativa. tipo A, ¿cierto? Tipo A, que es una universal afirmativa, cuando su cuantificador es universal y su cualidad es afirmativa. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo. En ese cuadro, ciérrenme el micrófono. Gracias por la colaboración. Luis, se le quedó el micrófono encendido. Gracias. Ahora vamos a hacer lo mismo con la proposición Q. Entonces, con la proposición Q vamos a identificar el cuantificador. ¿Cuál es el cuantificador? Algunos. 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 Término sujeto. Médicos. Médicos, perfecto. ¿Cualidad o cópula? No son. No son completos, ¿sí? Ah, excelente. Término predicado. Especialistas. Especialistas. Clasificación de Q. Particular negativa. Particular negativo. Es una proposición, ¿qué tipo? A, E, I, O. Tipo O, profe. Ah, tipo O, muy bien. Es decir, una particular negativa. Y listo. Negativa. Termina la solución del ejercicio. ¿Ya? No, no termina. Hasta ahora vamos solucionando una parte, ¿no? Nos falta. Ahora, ya teniendo esta clasificación, cierren mis micrófonos, por favor. Teniendo esta clasificación, vamos a utilizar el esquema del cuadro. Ya sabemos que la proposición P la clasificamos como una proposición tipo A, ¿cierto? ¿En dónde va tipo A? Pues nosotros le decimos, viene A aquí. Entonces, P es en A. Y también vamos a graficar, a ubicar la proposición Q, es decir, aquí. ¿Qué relación tienen las dos proposiciones? Contradictoria. Contradictoria. Fíjense, el mismo cuadro les dice, mire, el mismo cuadro les dice, ¿cierto? Contradictoria. Entonces, escriben allá usted, de acuerdo al esquema propuesto entre A con respecto a O, son contradictorias, y dan su razón. Y listo, eso es todo el ejercicio. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Para Por mí ahora está todo totalmente claro, claro. profesor. Fácil, ¿cierto? Sí, señor. Y así es todo el curso, imagínense. Uy, no. ¿Alguna duda, pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Han quedado claros los temas? ¿Buenas? Claro. ¿Listo? Ha quedado todo. ¿Todo claro? Bien. Ha Excelente. quedado todo muy claro hasta el momento. Perfecto. Y este es el B-Learning, imagínense explicación de los temas. Ahora imagínense cómo podríamos hablar también de cómo se desarrollan los ejercicios en la réplica que estaremos haciendo próximamente. Bueno, el último tema que tenemos en la noche de hoy se llama razonamiento. Es razonamiento, no racionamiento. ¿Me cierran micrófonos, por favor? Gracias por la colaboración. Listo. Razonamiento. Razonamiento viene de razonar, es decir, de pensar, de analizar. ¿Qué sucede si yo llego a patear una piedra? Pueden pasar varias cosas. Uno, que la piedra sea pequeña, salga lejos, rompa un vidrio o escalabre a alguien. Dos, que la piedra sea muy grande, al darle la patada, me rompa el pie, tenga que enyesarme, ¿sí? Entonces ya es más doloroso. Eso es lo que nos permite, como el ser humano, pensar y analizar cada situación.
que tenemos la capacidad intelectual de poder analizar y poder comunicarnos por medio del razonamiento. Nosotros tenemos varios tipos de razonamiento, pero aquí en el curso de pensamiento lógico matemático vamos a hablar simplemente de dos tipos de razonamiento. Uno es el razonamiento deductivo, que es el que llega de lo general a lo particular. Y el otro es el razonamiento inductivo, que llega de lo particular a lo general. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo así se parece? No, el razonamiento deductivo me dice que parte de lo más grande, parte de lo general, y llega a lo más pequeño, a lo particular, a la partícula, a lo diminuto. Mientras que el razonamiento inductivo me dice que empieza desde lo particular, es decir, desde lo más pequeño, desde la ínfima, hasta lo más grande, hasta lo general, ¿sí? Entonces, cuando me hablan de razonamiento deductivo, es como cuando ustedes se imaginan un embudo, ¿cierto? Lo grande para ellas, lo angosto para uno. Entonces, el embudo es todo lo general y va a llegar a lo particular. ¿Listo? Y el razonamiento inductivo es lo contrario. Parte de lo particular y llega a lo general. ¿Listo? Esa es la característica. Entonces, ya sabemos que dos tipos de razonamiento son los que tenemos que tener en cuenta. El razonamiento deductivo y el inductivo. Allá nos van a entregar unos ejemplos. Y a esos tenemos que sacarle las proposiciones, decir qué tipo de razonamiento y entregar una justificación. La justificación la dan ustedes mismos, la razón por la cual consideraron que fue así. Bueno. Ay, espérenme, antes de continuar voy a pasar el registro de asistencia. Por favor, voy a compartir por el chat el registro de asistencia para que por favor me diligencien esa información. Permítanme un momentico, por favor. Profe, ¿podría devolver la diapositiva, por favor, un momento? ¿La devuelvo aquí? Ya, listo. Pues permítanme un momento, espérenme, pero no me vayan a ir, no me van a perder. Necesito que el registro esté. Ya se me fue uno por allá. Entonces, voy a compartir el enlace de registro de asistencia y la información respectiva. Esta es la segunda sesión. ¿Listo? Entonces, es la segunda sesión y quien les acompañó la sesión es este servidor, Nevardo Alonso Ayala Rojas. Ahí en el chat está publicado todo. También les comparto un enlace de evaluación del B-Learning bueno, para su apreciación, si quieren evaluarla, si quieren hacerlo, para poder tener al menos un conocimiento, una realimentación de parte de ustedes. Yuleida, bueno, no importa, Yuleida, lo importante es que pueda ingresar. ¿Listo? Entonces, segunda sesión, esta es la segunda sesión porque corresponde a la unidad número 2. Y quien les habla, quien les acompañó, su servidor, Nevardo Alonso Ayala Rojas, tutor de la zona Centro Oriente. ¿Listo? Muy bien, el enlace de evaluación para que por favor evalúen la sesión, cómo estuvo, si estuvo bien, si fue claro, si fue confuso, si no me entendieron nada, pues ustedes se desquitarán allá conmigo. Ya eso sí, ya va con ustedes y esa evaluación. ¿Listo? Nuevamente, compartir el enlace para quienes no hayan podido, para quienes hayan ingresado hace poco, entonces puedan realizar ese diligenciamiento de la información. ¿Listo? ¿Continuamos? ¿O esperamos un ratico mientras diligencian esa información? ¿Qué dicen ustedes? Ustedes son los que dicen. No, 2 minuticos. Espera un momento, profe. Un momentico, 2 minutos, profe. Listo, yo espero 2 3 minutos. 3 minuticos. Bueno, 3 minuticos, esperemos entonces. Mientras tanto, voy pasando aquí diapositivas, recordando lo que hemos visto, perdón. ¿Listo? Entonces, recordemos desde el comienzo los tipos de cuantificadores. Tenemos los tipos de cuantificadores que tenemos el universal negativo, el existencial afirmativo
y el existencial negativo. ¿Cómo los podemos interpretar? ¿Qué fue lo que vimos? Tenemos los ejemplos de cómo es que vamos a interpretar el universal afirmativo cuando hablamos de la proposición, definir los cuantificadores, definir la cópula para poder traducirlo a un lenguaje formal. Lo mismo con el universal negativo, también tratamos el existencial afirmativo, el negativo también. Vimos los ejemplos para cada uno, para el existencial afirmativo, el existencial negativo. También hablamos de lo que son las proposiciones categóricas. Hablamos de lo que compone una proposición, que debe tener un cuantificador, término sujeto, cualidad cópula, término predicado, y con eso vamos a diligenciar una estructura para determinar qué tipo de proposiciones son, si en tipo A, tipo E, tipo I o tipo O. ¿Sí? Con eso, y con la ayuda de ese cuadro, nos podemos guiar y orientar más fácil. ¿Para qué? Para poder entregar la solución del ejercicio, definir cuál es el cuantificador, cuál es la cópula, cuáles son, cómo quedaría clasificada esa proposición y cómo podría yo definir 3 tipos para cada clase con esa proposición que me dieron. Si quiero una universal negativa, entrego una particular afirmativa y entrego una particular negativa. ¿Sí? También hablamos de la relación que existe entre las proposiciones, tipo A, si es entre A y E, entre I, O, entre A, O, entre I, E, entre A, I, o también entre E, O, ¿cierto? ¿Qué relación existe entre ellas? Para los ejemplos que nos están planteando. Entonces, allá definimos cuál es el Tutor, qué pena la interrupción. Señor, cuéntemelo todo. Ahí donde aparece el curso al cual asistió, ¿cuál colocamos? Pues, hermano, es una pregunta como escarada. Este es el e-learning ¿de qué curso? No, es que no me aparece. Sí aparece, tiene que bajar, Sí, los diferentes cursos, ahí lógico en aparece, matemáticas, pensamiento lógico matemático. 2006 puntos. Ahí aparece. Lo que pasa es que tiene que bajarlo, tiene que bajar. ¿Sí? Eso. Señor, cuénteme, David. Ya lo encontré. Oye, a mí no me parece la escuela y no me da opciones. Sí, Daniela, ya aparece la escuela. También ahí aparece. No, eso SBTI. mira del portátil y no me deja. SBTI, sí tiene que aparecer. Miramos a ver qué sucedió. Tengo un problema técnico. Tiene un porque soy problema técnico. único. Ah, tiene un problema técnico. Ah, ya. Me parece, ¿no? Señor. Me parece que tengo un problema técnico. Ajá. Sí, debe ser. Écheme a ver, espérame un momento. Sí, ahí aparece. Y ahí dice Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Daniel, ahí aparece. Profe, Ciencias ¿me Básicas. repite su nombre, por favor? En el chat está Nevardo Alonso Ayala Rojas. Ay, los muchachos distraídos. Nevardo Alonso Ayala Rojas, tutor de la zona Centro-Oriente. Me tocó atravesar la página. Bueno, y si no, refresquela, oprime un F5, refresque la página para que le cargue nuevamente el enlace. ¿Listo? De pronto es problema de conexión. Si quiere, copie el enlace en otro navegador para que pueda permitirle el ingreso de la información. Profe, Señor. Bueno, en programas SBTI, ¿qué coloco? No me sale yo estoy estudiando ingeniería saneamiento ambiental, no me sale. Ahí aparece, claro. No, profe, no me sale. Le he llenado 2 veces y me he perdido por eso. Ah, sí. Espérenme un momentico. De pronto al momento de poner la escuela se equivocó. Sí, de pronto no seleccionó bien la escuela. ¿Sí? De pronto no seleccionó bien la escuela. Porque tiene que seleccionar a la escuela que pertenece. Si usted es de qué? ¿Cómo fue que me dijo que no le aparece? Profe, si me da la escuela en ciencias, tecnologías, ingeniería y tecnologías. ¿Qué es lo que está estudiando, Luis?
Diosisteo Machado. Ah, Esto, perdón. Diosisteo Machado, profe. Estoy estudiando tecnología de saneamiento ambiental. Eso, entonces usted tiene que seleccionar Disculpe. escuela de agrícolas, pecuarias y medio ambiente. Para que Así le es, iba a aparezca. decir. Ah, ¿Listo? Tiene que seleccionar esa escuela para que le aparezca el programa que está estudiando. Recuerden, una es la escuela, otra es el programa que están estudiando. O sea, recordemos que el metalenguaje de la Universidad de la UNAD es diferente a las tradicionales. En las tradicionales le llaman facultad, aquí la llamamos escuela, que suena como más chévere. En otros le llaman carrera, que la llamamos programa profesional. Sí, programa profesional. En otros le llaman materias, aquí en otros le llamamos cursos. Ese es un lenguaje como más chévere. Bien, el curso que tener en encuentro lo puedo ubicar en el curso seleccionado participante. Listo. Bien. Ok, ¿ya listo todos? Vamos a continuar entonces con el tema. Ya pasaron 5 minutos de recocha. Sí, profe, ya. Listo. Yo no podía ponerle aquí pausa a la grabación porque así se podía. Ah, no. Bueno. Ok. Vamos a continuar entonces con nuestro tema. Entonces, estamos hablando del razonamiento. El razonamiento, estamos hablando del razonamiento deductivo y el inductivo, ¿cierto? Allá nos van a proporcionar un ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Allá teníamos que definir las proposiciones, decir qué tipo de razonamiento es y entregar la justificación, porque considero que es ese tipo de razonamiento. Aquí no vamos a hacer eso, sino simplemente les traje un ejemplo para que ustedes me digan qué tipo de razonamiento es. El ejemplo dice así: se conoce que todos los deportistas deben prepararse física y mentalmente, por lo que en el caso de los ciclistas deben tener un buen físico. Es así que Nairo Quintana es ciclista. Por lo tanto, podemos decir que Nairo Quintana tiene buen físico. ¿Qué tipo de razonamiento tenemos aquí? Deductivo. ¿Inductivo o deductivo? Deductivo. Va de lo grande. Deductivo, muy bien, excelente, fíjense. ¿Por qué? Porque vamos de lo mayor a lo grande. Allá podemos justificar, porque nos dicen que los deportistas, si tienen buen físico, pueden rendir fácilmente. Bueno, es una justificación que yo puedo dar, ¿no? La justificación ya es el pensamiento y el criterio que entregue cada uno de ustedes allá, ¿cierto? ¿Cómo identificamos las proposiciones aquí? ¿De dónde va la primera proposición entonces? ¿Cómo sería? La primera proposición iría desde aquí. Se conoce que todos los deportistas deben presentar prueba física. Exactamente, esa sería la primera proposición y la identificaríamos como P, ¿cierto? Después, ¿seguro? Totalmente. No, fíjense, esta es una cosa que esto es algo física y mentalmente, hasta aquí. ¿Por qué? Porque este I me funciona es como un conector de relación, no es un conector lógico. ¿Ya? Entonces, aquí, esta palabrita mentalmente también forma parte de mi proposición. ¿Listo? Entonces, ahora sí. La segunda proposición, ¿dónde iría? Por lo que Profesor, ¿deben tener un buen físico? Deben tener, no, pues todo, no solo un pedacito, mano, no sea tacaño. Por lo que Por lo que en el caso de los ciclistas. Exactamente, desde aquí hasta acá, sí, no, tacaño, mano, lo completo. Ahí sería Q, ¿cierto? Sería Q. Y la otra. Es así que Nairo Quintana Es así que Nairo Quintana es ciclista. Es un ciclista. Por lo tanto, podemos decir que Nairo Quintana, ¿cierto? Nairo Quintana tiene buen físico. Pero ya decimos que como tiene buen físico, pues esa ya no la repetimos, ¿cierto? Sería la conclusión. Entonces la conclusión es, la conclusión decimos, por lo tanto, podemos decir que Nairo Quintana tiene buen físico. Eso es lo que tenemos que hacer, identificar las proposiciones, identificar la conclusión, decir qué tipo de razonamiento es y su justificación y pare de contar. ¿Vale? Fácil. Segundo ejercicio.
Andrea aprobó los primeros 5 semestres de psicología y también aprobó el 6º semestre de psicología. Los estudiantes que aprueban más de 6 semestres tienen alto grado de probabilidad de graduarse en sus carreras. ¿Qué tipo de razonamiento es? Inductivo. ¿Por qué inductivo? ¿Seguros? ¿Seguras? Claro que sí. Inductivo es inductivo. Exacto, muy bien. Excelente, inductivo, sin duda. Entonces, identificamos proposiciones, conclusiones, etc. Listo. A ver, el último, otro. Ah, bueno, tenemos otro. Luis fue a visitar a su hermana a Medellín. Después deciden ir a visitar a Camila, una amiga de su hermana. Durante el recorrido, Luis observa varios perros de color negro. Al llegar a la casa de Camila, se da cuenta que ella también tiene un perro de color negro. Por lo cual, él concluye que en Medellín todos los perros son de color negro. ¿Tipo de razonamiento? Inductivo. 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 Muy bien. Y el último, todas las personas mayores de 60 años serán vacunadas contra el COVID-19. Alejandro tiene 65 años, por lo tanto Alejandro será vacunado contra el COVID-19. Deductivo, profe. Deductivo. Muy bien, Deductivo. excelente, perfecto. Y así es todo el curso, ¿se imaginan? Y así es todo el curso. Bien, preguntas de los temas, dudas, inquietudes. ¿Queda claro? ¿Quedan claros los temas? ¿Quedan claros de cómo vamos a desarrollar los ejercicios? Fíjense que no es difícil. Sí, profe. Sino simplemente es ponerle cuidado y un poquito de lógica y sentido común y leer completo, ¿no? Leer completo, yo les recomiendo leer completo, lo mismo los mensajes, por favor, leerlos completos. Algunos me escriben que si les regalo el número del teléfono, ¿por qué lo voy a regalar si siempre se lo escriben el remitente? Entonces, ahí lo pueden sacar. Entonces, tenemos que leer completo los mensajes, por favor, y los mensajes también hay que leerlos de la plataforma, los del correo institucional, correo del curso, entonces, para poder tener conocimiento de lo que hacemos. ¿Alguna duda, preguntas, dudas, inquietudes? ¿Queda claro? ¿Me puede explicar un poquito? Señor, ¿Me lo puede explicar un poquito? ¿explicar qué, Daniel? Oh, me estás El tema. saboteando. El tema. ¿Cuál Ese tema? El último. ¿El último del racionamiento? Sí, porque está ocupado. Ah, no, Daniel, pero esta sí es el colmo. Usted no tiene que estar ocupado en este momento. No, de lo grande al pequeño. Exactamente. Del pequeño al Al grande grande al es pequeño. del pequeño al grande es el inductivo. ¿Listo? Y del grande al pequeño es el deductivo. Sí. ¿Listo, Daniel? No Sí, era señor. o era por sabotearme, no mentira. Listo, Daniel, bien por la participación. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, inquietud? ¿Por ahí alguien me había levantado la mano? ¿No? Bueno. Listo. Ok. No, Tengo profe, una todo pregunta. está muy claro, fue una explicación excelente, muchísimas Yo gracias. tengo una pregunta. Bueno, señor. Buenas noches. ¿Quién habla? ¿Quién me habla? Profesor, Buenas noches, tengo una pregunta. Señor. Jason Murillo habla. Buenas noches, habla Jason Mauricio. Jason, cuénteme. ¿Cuál fue la pregunta? Mi pregunta va más relacionada con con el tema de de la presentación se me olvidó el nombre. Mi nombre es Nevardo De Luz la Ayala. participación de hoy en la clase. Del link. ¿Perdón? Que No lo yo entiendo. había participado. ¿El enlace del Pero registro? lo que sucede es que yo había asistido en otros encuentros del Ajá. Es que yo había participado en otros encuentros. ¿Y qué pasa? Pero, ¿sí me escucha bien? Sí, le estoy escuchando, pero no le entiendo su El pregunta. problema es que en algunos, yo he asistido en otras reuniones y allá me habían dicho de que hay que diligenciar el formato de la asistencia Sí. desde el correo institucional para evitar, o sea, errores y para evitar cosas, pero yo lo estoy diligenciando desde mi cuenta de Google, no sabría si habría algún problema. No, lo importante es que quede registrado allá en la plataforma, tranquilo. Ese llega a un archivo donde quedan registrados los asistentes a la sesión, no hay ningún problema.
hay una solución que dice esto, en donde se coloca el correo, se puede colocar el correo institucional, ¿verdad? En uno pone, ese capta el correo desde donde usted está escribiendo y el otro O sea, pone donde correo dice diligenciar institucional. el correo, uno coloca el correo institucional. Ahí especifica qué correo es el que le solicita. Es que hay uno que ya se pone por defecto, que es de donde uno está asistiendo. Sí, señor. Profesor, buenas noches. Hay uno que ya se pone por defecto. Buenas noches. Qué pena, profesor, es que yo me cambié de dispositivo y entonces no me aparece en el chat el link de asistencia. ¿Me lo podría enviar alguno, por favor, nuevamente? Ya lo comparto, sí, señora, nuevamente. Ya lo Muchísimas comparto. gracias. Permítame un momento. Lo copio aquí. Profe, Para digamos, podérselo compartir. en esta actividad se puede enviar al foro para que le hagan retroalimentación. En esta o y en todas, hermano. En Bueno. todas. Usted tiene, si desarrolló un ejercicio, de una vez lo sube al foro para recibir realimentación. ¿Ya? Profe, En ¿será que todas, puede en mandar todas. su correo para pedirle el favor que nos mande este archivo para escribirle por ¿Perdón? el chat? O sea, para escribirle a su correo. A los para- que usted ingresó por el enlace Bien, del gracias correo. a Dios, ¿usted? Bien, Zoom, gracias. bien aburrido. Bien aburrido, ¿y eso por qué? Les agradezco inmensamente su participación la noche de hoy. Muchas gracias por haber atendido la convocatoria. Quedo pendiente entonces de los aportes de mis estudiantes en los foros para poder realimentar y que me entreguen un buen producto. Bueno, muchas gracias para todos. Listo, profe, buenas Bueno, noches. profe, una Gracias, feliz muy amable. noche, compañeros Una también. feliz noche para todos, Noche, muchos compañeros. éxitos. Por favor, Feliz noche por para favor, todos. por Feliz favor, noche, feliz noche, feliz noche. aportes a Chao, chao. tiempo para no tener dificultades. ¿Listo? Feliz noche. Gracias. Gracias, Éxitos profe. totales. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias, chao. Con mucho gusto. Feliz noche para todos.